Comentario bíblico de Matthew Henry. Resumen de la obra completa. Primera de Pedro. Las mismas grandes doctrinas de las epístolas de San Pablo son aquí aplicadas a los mismos propósitos prácticos. Esta epístola es notable por la dulzura, la bondad y el amor humilde con que está escrita. Da un resumen, breve, aunque muy claro, de las consolaciones y de las instrucciones necesarias para estimular y dirigir al cristiano en su viaje al cielo, elevando sus pensamientos y sus deseos a esa felicidad, y fortaleciéndolo en su camino contra toda oposición procedente de la corrupción interior y de las tentaciones y aflicciones exteriores. Capítulo 1. Versículos 1 al 9. El apóstol bendice a Dios por sus beneficios especiales por medio de Cristo. Versículos 10 al 12. La salvación por Cristo anunciada en la profecía antigua. Versículos 13 al 16. Exhortación a la sana comunión. Versículos 17 al 25. Cómo conviene a sus principios, privilegios y obligaciones. Versículos 1 al 9. Esta epístola está dirigida a los creyentes en general, que son extranjeros en toda ciudad o país donde vivan y están diseminados por todas las naciones. Ellos tienen que atribuir su salvación al amor electivo del Padre, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu Santo, y, así, dar gloria al Dios único en tres personas en cuyo nombre han sido bautizados. La esperanza en el vocabulario mundano se refiere solo a un bien incierto, porque todas las esperanzas mundanas son inestables, edificadas sobre arena, y las esperanzas del cielo que tiene el mundano son conjeturas ciegas y sin fundamento. Pero la esperanza de los hijos del Dios vivo es una esperanza viva, no solo acerca de su objeto, sino también en su efecto. Vivifica y consuela en todas las angustias, capacita para enfrentar y superar todas las dificultades. La misericordia es la fuente de todo esto, sí, gran misericordia y misericordia múltiple. Esta bien cimentada esperanza de salvación es un principio activo y vivo de obediencia en el alma del creyente. El tema del gozo cristiano es la memoria de la felicidad puesta por delante. Es incorruptible, no puede acabarse, es una fortuna que no se puede gastar. También es incontaminada, lo que significa su pureza y perfección. Inmarcesible porque no es más o menos placentera a veces, sino siempre la misma, no cambia. Todas las posesiones de aquí están manchadas con defectos y fallas, aún falta algo, casas lindas que tienen preocupaciones tristes revoloteando en torno a sus techos dorados y bien pintados, camas blandas y mesas llenas, a menudo con cuerpos enfermos y estómagos revueltos. Todas las posesiones están manchadas de pecado, sea al obtenerlas o al usarlas. Cuán prontos estamos para hacer de las cosas que tenemos ocasión e instrumento de pecado, y pensar que no hay libertad ni deleite en su uso, sin abusar de ellas. Las posesiones mundanas son inciertas y pronto pasan como las flores y las plantas del campo. Eso debe ser del más alto valor, ya que se pone en el lugar mejor y más elevado, el cielo. Dichosos aquellos cuyos corazones pone el Espíritu Santo en esta herencia. Dios no solo da gracia a su pueblo, pero lo preserva para gloria. Cada creyente siempre tiene algo en que puede regocijarse grandemente, esto debe demostrarse en el semblante y la conducta. El Señor no aflige por gusto, aunque su sabio amor suele asignar pruebas agudas para mostrar el corazón de su pueblo y para hacerles el bien al final. El oro no aumenta por ser probado en el fuego, se vuelve menos, pero la fe se afirma y multiplica por las tribulaciones y aflicciones. El oro debe perecer al final y solo puede comprar cosas perecederas, mientras la prueba de fe será hallada para alabanza, honra y gloria. Esto debe reconciliarnos con las aflicciones presentes. Busquemos entonces creer en la excelencia de Cristo en sí y de su amor por nosotros. Esto encenderá un fuego tal en el corazón que lo elevará en un sacrificio de amor hacia Él. La gloria de Dios y nuestra propia felicidad están tan unidas que, si ahora buscamos sinceramente una, obtendremos la otra, cuando el alma ya no esté más sujeta al mal. La certeza de esta esperanza es como si los creyentes ya la hubieran recibido. Versículos 10 al 12. Jesucristo fue el tema principal de los estudios de los profetas. La indagatoria de ellos en los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, condujeron a una visión de todo el Evangelio, cuyo resumen es:
que Cristo Jesús fue entregado por nuestras ofensas y levantado de nuevo para nuestra justificación. Dios se agradó en contestar nuestras necesidades más que nuestros pedidos. La doctrina de los profetas y la de los apóstoles concuerda exactamente, porque viene del mismo Espíritu de Dios. El Evangelio es la ministración del Espíritu, su éxito depende de su operación y bendición. Entonces, busquemos con diligencia las Escrituras que contienen la doctrina de la salvación. Versículos 13 a 16. Como el viajero, el atleta, el guerrero y el trabajador recogen sus vestiduras largas y sueltas para estar preparados para sus actividades, así hagan los cristianos con sus mentes y afectos. Sed sobrios, velad contra todos los peligros y enemigos espirituales y sed templados en toda conducta. Sed sobrios en la opinión y en la conducta y humildes en vuestros juicios sobre vosotros mismos. Una confianza firme y perfecta en la gracia de Dios armoniza con los mejores esfuerzos en nuestro deber. La santidad es el deseo y el deber de todo cristiano. Debe estar en todos los asuntos, en cada condición y para toda la gente. Debemos velar y orar especialmente en contra de los pecados a que nos inclinamos. La palabra escrita de Dios es la regla más segura de la vida del cristiano y por esta regla se nos manda ser santos en todo. Dios hace santos a quienes salva. Versículos 17 al 25. La santa confianza en Dios como Padre y el temor que se le debe como juez, armonizan, y considerar siempre a Dios como juez le hace querido como Padre para nosotros. Si los creyentes hacen el mal, Dios los visitará con correctivos. Entonces, los cristianos no deben dudar de la fidelidad de Dios a sus promesas, ni den lugar al temor esclavizante por su ira, pero reverencien su santidad. El profeso que no teme está indefenso y Satanás lo cautiva a su voluntad. El profeso desalentado no tiene corazón que le valga para servirse de sus ventajas y es llevado fácilmente a rendirse. El precio pagado por la redención del hombre fue la preciosa sangre de Cristo. No solo la conversación francamente mala, sino la que no aprovecha es altamente peligrosa, aunque se diga que es por costumbre. Necio es resolver, yo viviré y moriré en tal forma, porque así hicieron mis antepasados. Dios tenía propósitos de favor especial para su pueblo mucho antes que manifestara tal gracia a ellos. Pero la claridad de la luz, los soportes de la fe, el poder de las ordenanzas, son todos mucho más grandes que lo que antes fueron, desde que Cristo vino a la tierra. El consuelo de esto es que habiendo sido hechos uno con Cristo por fe, su gloria presente es una garantía de que donde Él esté, también estaremos nosotros. Juan capítulo 14, verso 3. El alma debe ser purificada antes que pueda abandonar sus propios deseos e indulgencias. La palabra de Dios implantada en el corazón por el Espíritu Santo es un medio de vida espiritual que nos estimula al deber, obrando un cambio total en las disposiciones y afectos del alma, hasta que la lleva a la vida eterna. En contraste con la excelencia del hombre espiritual renovado, como nacido de nuevo, nótese la vanidad del hombre natural. En su vida y en su caída, es como el pasto, la flor de la hierba, que pronto se marchita y muere. Debemos oír y recibir y amar la santa palabra viva, y más bien arriesgar todo que perderla, hay que quitar todas las demás cosas del lugar debido a ella. Debemos alojarla en nuestro corazón como nuestro único tesoro y prenda segura del tesoro de gloria que hay para los creyentes en el cielo. Capítulo 2. Versículos 1 al 10. Recomendación de un temperamento que corresponda con el carácter cristiano del nacido de nuevo. Versículos 11, 12. Debe haber una conversación santa entre los gentiles. Versículos 13 al 17. Exhortación a los súbditos a rendir una justa obediencia a sus gobernantes civiles. Versículos 18 al 25. También los siervos a sus amos, y a todos que sean pacientes conforme al ejemplo del Salvador sufriente. Versículos 1 al 10. Hablar mal es señal de maldad y engaño en el corazón y estorba nuestro provecho por la palabra de Dios. La vida nueva necesita un alimento idóneo. Los infantes desean leche y hacen por ella lo mejor que pueden conforme a su capacidad, así deben ser los deseos del cristiano por la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es muy misericordioso con nosotros, miserables pecadores, y tiene plenitud de gracia.
Pero hasta el mejor de los siervos de Dios en esta vida tiene solo un anticipo de las consolaciones de Dios. Cristo es llamado piedra para enseñar a sus siervos que Él es la protección y la seguridad de ellos, el fundamento sobre el cual son edificados. Él es precioso en la excelencia de su naturaleza, la dignidad de su oficio y la gloria de sus servicios. Todos los creyentes verdaderos son un sacerdocio santo, sagrado para Dios, servicial para los demás, dotados de dones y gracias celestiales. Pero los sacrificios más espirituales de lo mejor en oración y alabanza no son aceptables sino por medio de Jesucristo. Él es la piedra del ángulo que une a todo el número de creyentes en un templo eterno y soporta el peso de toda la construcción. Elegido o escogido para un fundamento que es eterno. Precioso más allá de toda comparación por todo lo que pueda tener valor. Ser edificado en Cristo significa creer en Él, pero en esto se engañan muchos a sí mismos, no consideran lo que es, ni la necesidad de participar de la salvación que Él ha obrado. Aunque la estructura del mundo se estuviera cayendo a pedazos, el hombre que está edificado sobre este fundamento puede oírlo sin temer. Él no será confundido. El alma creyente se apresura a ir a Cristo, pero nunca encuentra causa para apresurarse a huir de Él. Todos los cristianos verdaderos son linaje escogido, constituyen una familia, un pueblo distinto del mundo, de otro espíritu, principio y costumbre, que nunca podrían ser si no fueran escogidos en Cristo para ser tales y ser santificados por su espíritu. El primer estado de ellos es de grandes tinieblas, pero son sacados de las tinieblas a un estado de gozo, placer y prosperidad, para que muestren las alabanzas del Señor por la profesión de su verdad y su buena conducta. Qué enormes son sus obligaciones con Él, que los ha hecho su pueblo, y les ha mostrado misericordia. Estar sin esta misericordia es un estado espantoso, aunque el hombre tenga todos los placeres mundanales. Nada hay que obre el arrepentimiento tan bien como el pensamiento correcto acerca de la misericordia y el amor de Dios. No nos atrevamos a abusar ni a afrentar la libre gracia de Dios si queremos ser salvados por ella, pero todos los que quieran ser contados entre los que obtienen misericordia anden como su pueblo. Versículos 11, 12. Hasta el mejor de los hombres, el linaje escogido, el pueblo de Dios tiene que ser exhortado a guardarse de los peores pecados. Las concupiscencias carnales son las más destructivas para el alma del hombre. Es un juicio doloroso ser entregado a ellas. Hay un día de visitación que viene, en el cual Dios puede llamar al arrepentimiento por su palabra y su gracia, entonces, muchos glorificarán a Dios y las santas vidas de su pueblo habrán promovido el feliz cambio. Versículos 13 al 17. La conducta del cristiano debe ser honesta, lo cual no puede ser, si no se cumplen justa y cuidadosamente todos los deberes relacionados. El apóstol los trata aquí con claridad. Considerar esos deberes es la voluntad de Dios, en consecuencia, es deber del cristiano y el modo de silenciar las calumnias viles de hombres ignorantes y necios. Los cristianos deben proponerse, en todas sus relaciones, conducirse rectamente para que no hagan de su libertad un manto o cubierta de alguna maldad o descuido del deber, pero deben recordar que son siervos de Dios. Versículos 18 al 25. Los criados de aquellos tiempos por lo general eran esclavos y tenían amos paganos que solían utilizarlos con crueldad, pero el apóstol les instruye que se sometan a sus amos puestos sobre ellos por la providencia, con el temor de deshonrar u ofender a Dios. No solo a los agradados con el servicio razonable, sino con los severos y con los que se enojan sin causa. La mala conducta pecaminosa de una persona no justifica la conducta pecaminosa de la otra. El siervo tiene que cumplir su deber, aunque el amo sea pecaminosamente perverso y malo. Pero los amos debieran ser mansos y buenos con sus siervos e inferiores. ¿Qué gloria o distinción habría en que los cristianos profesos sean pacientes cuando se les corrigen sus faltas? Pero si cuando se comportan bien y son maltratados por los amos paganos, soberbios y apasionados, los soportan sin quejas, sin ira y sin propósitos de venganza, y perseveran en su deber, esto será aceptable para Dios como efecto distintivo de su gracia y será recompensado por Él. La muerte de Cristo tenía el propósito no solo de ser ejemplo de paciencia en los sufrimientos, sino de llevar nuestros pecados, soportó el castigo de ellos, y con ello satisfizo la justicia divina. Por ello, nos los quita.
Los frutos de los sufrimientos de Cristo son la muerte del pecado y una nueva vida santa de justicia. De ellas tenemos ejemplo, motivaciones poderosas y capacidad para cumplirlos, por la muerte y resurrección de Cristo. Nuestra justificación: Cristo fue molido y crucificado como sacrificio por nuestros pecados, y por sus llagas fueron curadas las enfermedades de nuestra alma. Aquí está el pecado del hombre: él se descarría y esto es su propio acto. Su desgracia: él se aleja del redil, del pastor y del rebaño, y, así, se expone a peligro sin cuenta. Aquí está la recuperación por la conversión: ahora vuelven como efecto de la gracia divina. De todos sus errores y descarríos regresan a Cristo. Los pecadores siempre están descarriados antes de su conversión, la vida de ellos es un error continuo. Capítulo 3. Versículos 1 al 7. Los deberes de las esposas y los esposos. Versículos 8 al 13. Los cristianos son exhortados a armonizar. Versículos 14 al 22. Exhortados a la paciencia en las persecuciones por amor a la justicia, considerando que Cristo sufrió con paciencia. Versículos 1 al 7. La esposa debe cumplir su deber con su esposo, aunque él no obedezca la palabra. Diariamente vemos cuán de cerca observan los hombres malos los caminos y la vida de los que profesan la religión. No se prohíbe vestirse bien, sino la vanidad y lo costoso del atavío. La gente religiosa debe cuidar que toda su conducta responda a su profesión, pero cuán poco saben cuál es la medida correcta y los límites de las dos necesidades de la vida, comida y vestido. A menos que la pobreza sea nuestro cuchillo y no nos permita, escasamente habrá uno que no desee algo más allá de lo que es bueno para nosotros. Muchos más son contemplados en la bajeza de su situación que en la humildad de su mente, y muchos no están así delimitados, pero desperdician su tiempo y dinero en trivialidades. El apóstol manda a las mujeres cristianas a ponerse algo que no es corruptible, que embellece el alma, las virtudes del Espíritu Santo de Dios. La principal preocupación de la cristiana verdadera está en ordenar rectamente su propio espíritu. Esto hará más por estabilizar los afectos y estimular la estima del marido que los adornos estudiados o la ropa de moda, acompañada por un temperamento agresivo y perverso. Las cristianas deben cumplir su deber unas con otras con una mente dispuesta y por obediencia al mandamiento de Dios. Las esposas deben someterse a sus maridos, no por miedo ni terror, sino por el deseo de portarse bien y complacer a Dios. El deber del marido hacia su mujer implica respetarla debidamente, mantener su autoridad, protegerla y depositar su confianza en ella. Ellas son coherederas de todas las bendiciones de esta vida y de la venidera, y deben vivir pacíficamente los unos con las otras. La oración endulza su conducta. No basta que oren con la familia, marido y mujer deben orar juntos a solas y con sus hijos. Los que están familiarizados con la oración, encuentran una dulzura indecible en ella, tal que no serán estorbados en ella. Vive santamente para que ores mucho, y ora mucho para que vivas santamente. Versículos 8 al 13. Aunque los cristianos no siempre estén exactamente en unanimidad pueden, sin embargo, compadecerse unos a otros y amarse como hermanos. Si un hombre desea vivir cómodamente en la tierra o poseer la vida eterna en el cielo debe frenar su lengua de las palabras malas, abusivas o engañosas. Debe abandonar las malas acciones y abstenerse de ellas, hacer todo el bien que pueda y buscar la paz con todos los hombres. Porque Dios, omnisciente y presente en todo lugar, vela sobre los justos y se encarga de cuidarlos. Nadie puede ni debe dañar a los que imitan el ejemplo de Cristo que es la bondad perfecta y que hizo el bien a los demás y a sus seguidores. Versículos 14 al 22. Santificamos a Dios ante los demás cuando nuestra conducta les invita y estimula a glorificarle y honrarle. ¿Cuál era la base y la razón de la esperanza de ellos? Seamos capaces de defender nuestra religión con mansedumbre en el temor de Dios. No hay lugar para otros temores donde hay este gran temor, no perturba. La conciencia es buena cuando hace bien su oficio. En triste condición está la persona en quien el pecado y el sufrimiento se encuentran, el pecado hace que el sufrimiento sea extremado, desconsolador y destructor. Seguramente es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal que nuestra natural impaciencia sugiera en ocasiones.
El ejemplo de Cristo es un argumento en pro de la paciencia cuando se sufre. En el caso del sufrimiento de nuestro Señor, Él no conoció pecado, pero sufrió en lugar de los que no conocían justicia. La intención y la finalidad bendita de nuestro Señor fue reconciliarnos a Dios y llevarnos a la gloria eterna. Fue llevado a la muerte en su naturaleza humana, pero fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Si Cristo no pudo ser librado de los sufrimientos, ¿por qué piensan los cristianos que ellos sí debieran? Dios toma nota exacta de los medios y las ventajas que tiene la gente de toda época. En cuanto al mundo antiguo, Cristo envió su Espíritu advirtiendo a Noé. Pero, aunque la paciencia de Dios espera por mucho tiempo, cesará al final. Los espíritus de los pecadores desobedientes, tan pronto como están fuera de sus cuerpos, son entregados a la prisión del infierno, donde están ahora los que despreciaron la advertencia de Noé y desde la cual no hay redención. La salvación de Noé en el arca, flotando sobre el agua, que le llevó sobre el diluvio, logró la salvación de todos los creyentes verdaderos. Esa salvación temporal por el arca fue un tipo de la salvación eterna de los creyentes por el bautismo del Espíritu Santo. Para evitar errores, el apóstol declara que quiere decir por bautismo que salva, no la ceremonia externa de lavado con agua que, en sí misma, no hace más que quitar la inmundicia de la carne, sino el bautismo del cual el agua bautismal es un signo. No es la ordenanza externa, pero el hombre, por la regeneración del Espíritu, es capacitado para arrepentirse y profesar la fe y proponerse la vida nueva, rectamente y como en presencia de Dios. Cuidémonos de no apoyarnos en las formas externas. Aprendamos a mirar espiritualmente las ordenanzas de Dios y a inquirir por el efecto espiritual y la obra de ellos en nuestras conciencias. Nosotros desearíamos que toda la religión se redujera a cosas externas, pero muchos de los que fueron bautizados y participaron constantemente a las ordenanzas han seguido sin Cristo, murieron en sus pecados y ahora están más allá del rescate. Entonces no descanséis hasta estar limpiados por el Espíritu de Cristo y la sangre de Cristo. Su resurrección de entre los muertos es lo que nos asegura la purificación y de la paz. Capítulo 4. Versículos 1 al 6. Se insta a considerar los sufrimientos de Cristo para la pureza y la santidad. Versículos 7 al 11. El final cercano del Estado judío como razón para la sobriedad, la vigilancia y la oración. Versículos 12 al 19. Se exhorta a los creyentes a regocijarse y gloriarse en los reproches y los sufrimientos por Cristo y a encomendar sus almas al cuidado del fiel Dios. Versículos 1 al 6. Los mejores y más firmes argumentos contra el pecado se toman de los sufrimientos de Cristo. Él murió para destruir el pecado, y aunque se sometió jubilosamente a los peores sufrimientos, nunca dio lugar al menor pecado. Las tentaciones no podrían dominar si no fuera por la propia corrupción del hombre, pero los cristianos verdaderos hacen de la voluntad de Dios, no de sus propios deseos ni lujuria, la regla de su vida y de sus acciones. La conversión verdadera hace un cambio maravilloso en el corazón y en la vida. Altera la mente, el juicio, los afectos y la conducta. Cuando el hombre se convierte verdaderamente, le resulta muy triste pensar cómo pasó el tiempo pasado de su vida. Un pecado trae a otro. Aquí se mencionan 6 pecados que dependen unos de otros. Deber del cristiano es no solo guardarse de la maldad crasa, sino también de las cosas que conducen al pecado o que tienen apariencia de mal. El Evangelio había sido predicado a los que desde entonces estaban muertos, que por el juicio carnal y orgulloso de los hombres impíos fueron condenados como malhechores, sufriendo algunos hasta la muerte. Pero siendo vivificados para la vida divina por el Espíritu Santo, vivieron para Dios como sus siervos devotos. Los creyentes no deben temer aunque el mundo se burle de ellos y les haga reproches. Versículos 7 al 11. Muy cercana estaba la destrucción de la Iglesia y la nación judía, anunciada por nuestro Salvador. El rápido acercamiento de la muerte y el juicio nos concierne a todos, a lo cual nuestras mentes son llevadas naturalmente por estas palabras. Nuestro próximo fin es un argumento poderoso para hacernos sobrios en todos los asuntos mundanos y fervientes en la religión.
Hay tantas cosas malas en todos que Satanás prevalecerá para incitar divisiones y discordias si el amor no cubre, excusa y perdona los errores y las faltas de los demás, por las cuales cada uno necesita la tolerancia del prójimo. Pero no tenemos que suponer que el amor cubrirá o enmendará los pecados de los que los practican, como para inducir a Dios a perdonarlos. La naturaleza de la obra cristiana, que es obra elevada y difícil, la bondad del amo, y la excelencia de la recompensa, todo requiere que nuestros esfuerzos sean serios y fervientes. En todos los deberes y los servicios de la vida, debemos apuntar a la gloria de Dios como nuestro fin principal. Miserable e inestable es el que se aferra a sí mismo y se olvida de Dios, solo está confundido por su mérito, ganancia y bajos fines, que a menudo se frustran y que, cuando los alcanza, él y ellos deben perecer juntos en poco tiempo. Pero el que se ha dado totalmente a Dios puede decir confiadamente que el Señor es su porción y que nada sino la gloria por Jesucristo es sólido y duradero, eso dura para siempre. Versículos 12 al 19. El Espíritu Santo es glorificado con la paciencia y la fortaleza en el sufrimiento, con la dependencia de las promesas de Dios y por guardar la palabra que el Espíritu Santo ha revelado, pero es insultado y blasfemado por el desprecio y los reproches a los creyentes. Uno pensaría que las precauciones son innecesarias para los cristianos, pero sus enemigos los acusan falsamente de crímenes horribles. Hasta el mejor de los hombres necesita ser precavido contra el peso de los pecados. No hay consuelo en los sufrimientos cuando nos los acarreamos por nuestro propio pecado y necedad. Una época de calamidad universal se acerca, como lo predijo nuestro Salvador, Mateo capítulo 24, versículos 9, 10. Si tales cosas acontecen en esta vida, qué horrible será el día del juicio. Verdad es que los justos apenas se salvan aun los que se proponen andar rectamente en los caminos de Dios. Esto no significa que el propósito y la obra de Dios sean inciertos, pero solo alude a las grandes dificultades y encuentros duros del camino, que ellos pasan por tantas tentaciones y tribulaciones, por tantas luchas de fuera y tantos temores de dentro. Pero todas las dificultades externas serían como nada si no fuera por la lujuria y la corrupción interna. Estos son los peores impedimentos y dificultades. Si el camino del justo es tan duro, entonces, cuán duro será el final del pecador impío que se complace en el pecado y piensa que el justo es necio por todos sus dolores. La única manera de mantener bien el alma es encomendarla a Dios por la oración y la perseverancia paciente en el bien hacer. Él vencerá todo para la ventaja definitiva del creyente. Capítulo 5. Versículos 1 al 4. Exhortación y estímulo a los ancianos. Versículos 5 al 9. Los cristianos más jóvenes deben someterse a los ancianos y ceder con humildad y paciencia ante Dios, y deben ser sobrios, vigilantes y firmes en la fe. Versículos 10 al 14. Oraciones por su crecimiento. Versículos 1 al 4. El apóstol Pedro no ordena, exhorta. No reclama poder de gobierno sobre todos los pastores e iglesias. Era honra particular de Pedro y de otros pocos el ser testigo de los sufrimientos de Cristo, pero es privilegio de todo verdadero creyente participar de la gloria que ha de ser revelada. Estos cristianos pobres, dispersos y sufridos, eran la grey de Dios, redimida para Dios por el gran pastor, y viven en santo amor y comunión, conforme a la voluntad de Dios. También son dignificados con el título de heredad de Dios o sacerdocio de Dios. La porción peculiar, escogida para su pueblo, es disfrutar de su especial favor y darle un servicio especial. Cristo es el príncipe de los pastores de toda la grey y heredad de Dios. Todos los ministros fieles recibirán una corona inmarcesible de gloria, infinitamente mejor y más honrosa que toda la autoridad, riqueza y placer del mundo. Versículos 5 al 9. La humildad preserva la paz y el orden en todas las iglesias y sociedades cristianas, el orgullo la perturba. Cuando Dios da gracia para ser humilde, también da sabiduría, fe y santidad. Ser humilde y someterse a nuestro Dios reconciliado trae más consuelo al alma que los deleites de la soberbia y la ambición. Pero es a su debido tiempo, no en el tiempo que tú imaginas, sino en el tiempo que Dios ha establecido sabiamente. Él espera, ¿y no esperarás tú? ¿Cuántas dificultades superará la firme creencia en su sabiduría,
poder y bondad. Entonces, humillaos bajo su mano. Echad toda vuestra ansiedad, preocupaciones personales, angustias familiares, ansiedad por el presente, cuidados por el futuro, por vosotros mismos, por otros, por la iglesia, echadlo todo sobre Dios. Son cargas onerosas, y suelen ser muy pecaminosas cuando tienen sus raíces en la desconfianza y la incredulidad, cuando torturan y distraen la mente, nos anulan para el servicio e impiden que nos sintamos contentos en el servicio de Dios. El remedio es echar nuestra solicitud sobre Dios y dejar todo suceso a disposición de su gracia y su sabiduría. La creencia firme en que la voluntad y los consejos divinos son correctos calma el espíritu del hombre. En verdad el piadoso suele olvidar esto y se angustia sin necesidad. Remítelo todo a la buena disposición de Dios. Las minas de oro de todas las consolaciones y bienes espirituales son suyas y del Espíritu mismo. Entonces, ¿no nos dará lo que es bueno para nosotros, si humildemente esperamos en Él y echamos sobre su sabiduría y amor la carga de proveernos? Todo el plan de Satanás es devorar y destruir almas. Él siempre está maquinando a quien cazar para llevarlo a la ruina eterna. Nuestro deber claro es ser sobrios, esto es, gobernar al hombre exterior y al interior con las reglas de la temperancia. Velad, sospechar del peligro constante de este enemigo espiritual, evitar con atención y diligencia sus designios. Sed firmes, sólidos, por fe. El hombre no puede luchar en un cenagal, donde no hay un punto firme donde apoyar el pie, solo la fe suministra un apoyo. Eleva el alma al sólido terreno de avanzada de las promesas, y allí se asegura. La consideración de lo que otros sufren es buena para animarnos a soportar nuestra parte en toda aflicción, en cualquier forma o por cualquier medio que Satanás nos ataque, podemos saber que nuestros hermanos han pasado por lo mismo. Versículos 10 al 14. En conclusión, el apóstol ora a Dios por ellos, como el Dios de toda gracia. Perfeccione quiere decir su progreso hacia la perfección. Afirme se refiere a la cura de nuestra natural ligereza e inconstancia. Fortalezca tiene que ver con el crecimiento de las virtudes, especialmente en las que estamos más bajos y débiles. Establezca significa fijarse sobre un fundamento firme, y puede referirse a aquel que es el fundamento y fuerza del creyente. El poder de estas doctrinas en el corazón y sus frutos en la vida muestra quienes son partícipes de la gracia de Dios. La conservación y el crecimiento en el amor cristiano y en el afecto mutuo no es cuestión de un saludo vacío, sino la marca y signo de Jesús sobre sus seguidores. Otros pueden tener una falsa paz por un tiempo, y los malvados pueden desearla para sí mismos y para sus iguales, pero la de ellos es una vana esperanza, y llegará a nada. En Cristo se encuentra una paz sólida, la cual fluye de Él. Comentario bíblico de Matthew Henry. Resumen de la obra completa. Primera de Pedro.